Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos en vivo también en TikTok. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que Estados Unidos y Rusia, bueno, mejor dicho, Estados Unidos dijo que Rusia y Ucrania acordaron dejar de utilizar la fuerza en el Mar Negro para así asegurar el paso seguro de los buques comerciales. Esto es lo que dice Estados Unidos. Los países también acordaron el desarrollar medidas para evitar ataques a instalaciones de energía en Ucrania y en Rusia. Asimismo, Estados Unidos dijo que ayudará a restablecer la habilidad de Rusia para exportar productos agrícolas por el Mar Negro, precisamente por Crimea. Sin embargo, Rusia subsecuentemente declaró que este acuerdo solamente podría ejercerse una vez que algunas sanciones que tiene actualmente Rusia sobre ella hayan sido eliminadas, con lo cual se levantan dudas sobre si acaso en realidad hay un acuerdo en ciernes. Reitero que lo que le acabo de decir es lo que dice Estados Unidos. La respuesta de Rusia es la que le acabo de mencionar, que difiere con lo que informó Estados Unidos. Difiere con lo que informó Estados Unidos. Rusia básicamente dijo, sí, cómo no, pero hay algunas condiciones. Estados Unidos no habló de estas condiciones. Y obviamente son condiciones que tendrían que estar de acuerdo Estados Unidos y Europa, porque ambos conjuntamente tienen sanciones sobre Rusia. Así es que ahí tiene usted eso. Bien, ahora, en el tema que hablamos en la jornada anterior, en Turquía, la policía arrestó a decenas de ciudadanos por el delito de insultar al presidente Recep Tayyip Erdogan y a su familia, de acuerdo a lo que informó el propio ministro del Interior. Hay que decir que este martes, otra vez, decenas de miles de personas salieron a las calles de todo Turquía a seguir protestando por el encarcelamiento del principal líder opositor, el alcalde de Estambul, el centro de negocios de Turquía. Mencionar que el presidente Erdogan dijo que estas protestas por
el arresto de Imamoglu, que es este líder opositor muy popular y que ahora es más popular todavía, el presidente dijo que estas manifestaciones eran diabólicas. Eso fue lo que dijo. Mencionar que la oposición dijo que dejarán de convocar a las protestas callejeras, pero animó a sus seguidores a que hagan un boicot sobre las compañías que han expresado su apoyo al gobierno turco. A este respecto, hay que mencionarle que hay, como usted se imaginará, demasiada indignación por el arresto la semana pasada de Ekrem İmamoğlu, que como le decía es el alcalde de Estambul y el candidato opositor a correr por la presidencia en contra del actual presidente Erdogan. Y estas manifestaciones, con todo y que han sido fuertemente y violentamente tratado de ser eliminadas por parte de las autoridades, cada vez es más gente la que se vuelca a las calles. Precisamente el gobierno del presidente Erdogan ha estado tratando de evitar estas protestas, primero que nada prohibiéndolas, emitiendo orden de prohibición. Sin embargo, como le mencionaba, este lunes y martes de nuevo, decenas de miles de personas se lanzaron a las calles por sexto día consecutivo. Ahora, eso es lo que está sucediendo en las calles, pero el problema se está reflejando más allá de las calles de las ciudades turcas. Las autoridades de este país están tratando de contener los daños en los mercados turcos, en los mercados financieros turcos. Por ejemplo, para prevenir una mayor corrida en la moneda turca, que es la lira, el Banco Central hasta ahora se ha estimado que ha gastado 26.000 millones de dólares de sus reservas internacionales en solamente 3 días, tratando de contener la corrida. La corrida se está dando. El banco está conteniendo la devaluación. Asimismo, el banco determinó un aumento de la tasa de crédito de corto plazo, la de un día para otro. Eh, Mientras tanto, el regulador de los capitales, el regulador de los mercados de capitales turco prohibió las ventas en corto en acciones en el mercado de valores. Decir que el principal indicador de la bolsa de valores de Turquía se desplomó 16,3% en los 3 días siguientes a la detención de Imamoglu. Pero este lunes hubo una recuperación del 3%, mientras que la lira dejó de caer. Sin embargo, lo que es una realidad es que los inversionistas internacionales sobre Turquía están y muy nerviosos. Hay que decir que apenas estaban recobrando su confianza sobre Turquía durante los últimos par de años, pero ahora están claramente, repentinamente buscando de nuevo la salida del país después de lo que ha estado pasando, y vamos a ver qué es lo que más sigue sucediendo. Así es que ahí lo tiene usted. Mencionar que el gobierno de Israel aprobó un muy retrasado y por tanto muy esperado presupuesto para el 2025. Con este nuevo plan se aumenta el gasto en un 21% este año comparado con el 2024.
Por supuesto que gran parte es gasto en defensa a niveles récord de 110 mil, de 30 mil millones de dólares. Lo más importante es que la aprobación de este presupuesto refuerza la coalición liderada por Benjamin Netanyahu, porque el primer ministro de Israel tenía que tener esta aprobación para el 31 de marzo o bien convocar a elecciones. Así es que ya se quitó eso de encima. En Sudán, un grupo que monitorea el conflicto dijo que más de 250 personas perecieron en un ataque aéreo en la poblado de Tora, en Darfur. El ejército de Sudán ha estado siendo acusado por realizar este ataque. Sin embargo, el ejército negó que el ataque haya sido sobre civiles y describe a estos señalamientos o a estos reportes simplemente como falsos. Mencionar que el ejército de Sudán ha estado peleando con las fuerzas de soporte rápido, que es este grupo paramilitar, en este conflicto interno que lleva ya 2 años. Por cierto, volvemos a Israel porque ahí la policía liberó de la detención a el director ganador del Oscar de origen palestino, Hamdan Bayal, quien dijo que fue golpeado por habitantes israelíes después de que se desató un zafarrancho cerca de su casa en la ribera occidental. Ante esto, las fuerzas de defensa de Israel dijeron que enviaron a soldados a dispersar lo que era una confrontación violenta este lunes. Bayal y otras 3 personas, incluyendo un israelí, estaban entre los que fueron detenidos por presuntamente haber lanzado rocas a los soldados. Les fue bien, ¿eh? Les fue bien. No son exagerados los reportes de lo que les pasa a los que lanzan rocas a la policía israelí. Así es que ahí lo tiene usted. Am, bien, en el último escándalo, en el más reciente, no último, en el más reciente, no último porque va a haber muchos más, en Estados Unidos está habiendo toda una escándalo impresionante por este último, pues blooper, no tengo otra mejor manera de decirlo, este blooper que sucedió dentro de la administración de Donald Trump. Lo que sí podemos decir con toda seguridad es que fue lo que en México se conoce como una novatada, fue un error de principiantes literalmente. Miembros de primer nivel del gabinete de Donald Trump. Bueno, déjame le cuento lo último. Miembros del gabinete de Donald Trump negaron que hayan hecho nada malo. Ellos negaron haber hecho nada malo después de que el principal asesor de seguridad nacional del gobierno, es decir, de la Casa Blanca, Mike Waltz, de manera accidental añadió a un periodista a un grupo de chat cerrado, secreto, de miembros del gabinete de Donald Trump, del presidente, para discutir planes de guerra. En un chat, en un grupo, en un grupo, en un grupo. Hay que decir que este martes, miembros del gabinete que estaban en ese chat
tuvieron que comparecer ante el Comité de Inteligencia del Senado y el director de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, negó que en este grupo se haya diseminado material clasificado. El meollo del asunto es que, como le decía, en este grupo de miembros del gabinete de Donald Trump, en el que estaba incluido el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de la Defensa de los Estados Unidos, incluyeron a un periodista, ¿sí? Y este grupo se creó para discutir los planes para atacar Yemen el fin de semana pasado. Hay que decir que, por supuesto, que los congresistas demócratas están, los congresistas demócratas pues están totalmente pasmados y están haciendo todo tipo de señalamientos. Eh, la realidad de las cosas, bueno, primero que nada, hay que decir que este chat se creó en un sistema público, en un sistema público parecido al WhatsApp. En este momento no tengo el nombre del el sistema, pero haga de cuenta usted que era WhatsApp. Haga de cuenta que era WhatsApp. Era un sistema público, era un chat cerrado y obviamente nada más podían estar en los incluidos en un chat, como seguramente usted sabe de lo que yo le estoy hablando cuando le incluyen en un grupo. Es un grupo cerrado. Nada más que acá estos gentes, nadie sabe cómo, incluyeron en este pequeño grupo, que serían unas 6, 7 personas, 8 no más que eso, incluyeron a un periodista. A un periodista. Y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Y entonces, el periodista, estaba viendo yo ayer una entrevista con él, el periodista se dio cuenta que lo metieron en este grupo, se dio cuenta de quién estaba en este grupo, se dio cuenta que estaba J.D. Vance, se dio cuenta que estaba el secretario de Defensa, y él pensó que era una broma. Él pensó que lo estaban molestando, pero no dijo nada. Y él se aventó todo el chat se aventó sobre los planes para atacar Yemen a las posiciones hutis, hasta con detalles del tipo de armamento que iban a utilizar, el tipo de misiles, el tipo de bombas y etcétera. Y él cuenta que él lo leyó todo, pero él no podía creer que era verdad. O sea, él dijo, me están molestando, mejor no digo nada porque aquí me quemo, y entonces él se quedó callado. Hasta que en el chat básicamente dijeron, bueno, a tal hora va a caer la primera bomba en Yemen. Y efectivamente a esa hora cayó la primera bomba en Yemen. Ahí fue donde el periodista se dio cuenta que era verdad, que él estaba incluido en este chat. Y por supuesto que el periodista, siendo periodista, pues al lunes, es decir, ayer, pues se puso a cantar como canario, que era lo que correspondía. Pero, pues obviamente, la noticia no era tanto el ataque sobre Yemen, porque eso ya todo el mundo lo conocía, sino el hecho de que no darse cuenta dentro del círculo cercano de secretarios de Estado y vicepresidente de Estados Unidos fueron tan descuidados, porque esa es la verdad, fueron tan descuidados de uno discutir temas de seguridad nacional en un servicio público de chats y todavía pierde descuidados de incluir a un periodista. Y entonces, pues, ¿qué está pasando? Y obviamente la crítica principal es, bueno, contrataste a novatos, te van a hacer una novatada. O como también se dice por ahí, el que con niños se acuesta, mojado se levanta. Y pues ahí está. Y la verdad que esto es un error de párvulos. Este tipo de errores, es más, esto es inaudito, no se conocía, esto nunca había pasado. Nunca había pasado. Y entonces, obviamente, la oposición de Estados Unidos está tratando de tener una fiesta alrededor de esto. Pero, obviamente, todavía, por cierto, todavía
Por cierto, y esto es lo más interesante, según los reportes, cuando la primera vez que Donald Trump aparece, no en público, pero aparece ante periodistas, le hacen la pregunta acerca de este hecho y Donald Trump, de acuerdo a lo que contestó, no estaba al tanto, puesto que no había leído al respecto, ni nadie le había dicho, que esa es, por cierto, otra novatada, porque obviamente los reporteros cuando se lo preguntaron porque ya estaba publicado el artículo de este reportero. Y a Donald Trump ni lo había leído, que pues ok, vamos a suponer que no tenía tiempo de leerlo, pero tampoco nadie le había dicho nada. Y entonces cuando le hicieron la pregunta, él no sabía absolutamente nada. Ya después de eso se ha dedicado a criticar a la prensa y etcétera, y los que estaban involucrados en este chat a minimizar. Y aquí está lo que le estoy diciendo, que ellos dicen que no hicieron nada malo, ellos no hicieron nada malo y no publicaron nada que fuera secreto ni pusieron en riesgo la seguridad nacional. Que cuando, claro, por supuesto que sí, pero pues no se va a esperar de ellos que lo acepten, pero por supuesto que sí. Tremendo error que cometieron, tremendísimo error que cometieron al hacer este. Es que, bueno, pues vamos a ver cuánto dura el escándalo este, pero por lo pronto eso es lo que está pasando. Bien, rápidamente, una plataforma de cripto respaldada por la familia de Donald Trump lanzará una conocida como stablecoin, que es un activo digital que tendrá paridad con el dólar. Esta plataforma es el World Liberty Financial y fue creado el año pasado por los hijos de Donald Trump, así como los hijos de Steve Wynkoff, que es actualmente el enviado especial de Donald Trump a Ucrania y Rusia. Hay que decir que en enero el presidente Donald Trump había apoyado a las criptomonedas, especialmente a este tipo de stable coins, por supuesto, haciendo levantar todo tipo de cuestionamientos éticos y más recientemente, como usted sabe, prometió establecer una reserva estratégica de bitcoins. Así es que ahí lo tiene usted. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construimos más de 18.651 metros cuadrados en 2024. Y esto no es todo. Hemos firmado acuerdos con Marriott por $145 millones en proyectos hoteleros que sumarán otros 52.300 metros cuadrados. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Alberto, creo que necesitas reconectar micrófono. Listo, ya está, discúlpenme.
hasta el más ducho se le van a estas cosas. Bien, gracias por continuar con nosotros. Dentro de esta ola de cierres y de eliminaciones y de achicamiento, si usted quiere, del gobierno federal que ha estado haciendo el presidente Donald Trump a través, sobre todo, de la oficina esta famosa de eficiencia gubernamental, el famoso DOGE que dirige Elon Musk. Una de las que cae más cerca de los que estamos en nuestra profesión, que es en el periodismo, y definitivamente de las más dolorosas porque envía toda una serie de señales y de las más curiosas también, es el cierre de The Voice of America en inglés, como se llama en inglés, en español, La Voz de América, un medio de comunicación efectivamente creado, hasta donde tengo entendido, por el Congreso de los Estados Unidos, pero financiado por el Estado estadounidense. Lo único que tengo que decir al respecto de la Voz de América es que, pues, yo nunca trabajé en La Voz de América, pero curiosamente le digo yo que cuando yo trabajaba en CNN, y estoy hablando del CNN, el bueno, en el que yo trabajé, no en el mamarracho actual que está en este momento, pero el CNN que yo lancé, ayudé a lanzar en 1997, fue creado, conceptualizado y después formado y dirigido editorialmente por gente que venía de La Voz de América. Y fue gente que grandes periodistas, grandes periodistas, grandes mentores, grandes autoridades, gurús del periodismo, los responsables del contenido y estilo editorial de ese CNN en español, que muchos de ustedes recuerdan, venía del concepto de periodistas que habían salido de La Voz de América. Y concretamente recuerdo muchísimo, con mucho cariño, a dos grandes periodistas que ya no están más con nosotros, ya partieron, que es Abel Dimant y Enrique Durant, y venían de La Voz de América. Y a través de eso es como yo aprendí a respetar a La Voz de América. Hoy La Voz de América, de acuerdo a una decisión presidencial, está fuera del aire, y eso es lo que quiero yo confirmar con mi invitado del día de hoy, colega periodista, que también trabaja en La Voz de América, Gonzalo Abarca, que es uno de los presentadores principales de La Voz de América, obviamente en español. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Alberto, siempre un placer estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Dime una cosa, ¿en este momento ustedes están fuera del aire? En este momento seguimos operando, sin embargo, con algo interesante, y es lo que se llama, y que el público lo conozca, es una especie de propaganda. Hay un clip que continúa diciendo muy pronto, en varios idiomas, La Voz de América estará con ustedes porque la misión de La Voz de América es presentar las ideas de Estados Unidos. Eso continúa, recuerda algo, el presidente lo que quiere es desmantelar La Voz de América. Lo está intentando, quiere hacer un despido masivo, pero tenemos una serie de directrices que tienen que seguirse para ello. Y el Congreso es quien nos está financiando, nos ha financiado este año también, y ese dinero, y aquí está el debate, ese dinero continuará por lo menos hasta septiembre, en donde por ley tiene que darse a La Voz de América. ¿Qué va a hacer Donald Trump con eso? No sabemos. Este es la gran interrogante. ¿Qué va a pasar cuando regresemos? Estamos en lo que llamamos suspendidos con goce de sueldo, con goce de salario. Los periodistas que no son federales, lamentablemente sí fueron despedidos porque no tienen las protecciones. Pero aquí seguimos, Alberto, como siempre digo, seguimos en la resistencia, ¿no? Y aquí estamos al frente de batalla. Entonces, en este momento, lo que son todos ustedes, los empleados, están en casa recibiendo salario. Estamos recibiendo salario, a pesar de que Doge asegura que está combatiendo el despilfarro. Pero yo le tengo que agradecer a Doge las vacaciones relativamente. Claro. Estamos recibiendo todo, ¿no? Claro, por supuesto. Cuéntanos, bueno, primero que nada, Radio Martí. Sí. Es parte de La Voz de América. Te cuento,
La Voz de América y Radio Martí son dos entidades totalmente diferentes. Radio Martí sí se hizo con el propósito específico durante la administración Reagan de transmitir y contrarrestar la información del régimen cubano. La Voz de América no surgió después de la Segunda Guerra Mundial. La Voz de América surge precisamente como un elemento de propaganda, y aquí viene lo más interesante, Alberto. El gobierno la tiene, pero es el Congreso que prácticamente la va a crear. El gobierno de Estados Unidos primero la creó como un elemento de propaganda, luego cuando empezó a bajar un poco el tema de la Guerra Fría, el Congreso le da contenido de estatuto a la Voz de América, de manera que es una entidad, diríamos, como en Costa Rica, como la Contraloría General de la República, que si bien es un semiestatal, o sea, es el Congreso quien la vigila, quien determina lineamientos y quien la está financiando. Los congresistas son nuestros padres, en pocas palabras. El Ejecutivo lo que hace es dar lineamientos sobre necesitamos un nuevo servicio para los afganos, para los persas, para lo que sea, y el Congreso escucha al presidente y dice, bueno, muy bien, vamos a financiar esa idea de ustedes. Pero el Ejecutivo no tiene ninguna injerencia. Y aquí viene lo mejor, Albert, y es que, claro, yo trabajo en la Voz de América, lo conozco, pero la gente muchas veces no sabe cómo funciona. Los legisladores, precisamente para evitar y para que la Voz de América no cayera en propaganda, y me gusta la forma en que has hablado de tus colegas de la Voz de América que estuvieron en el foro de CNN en su momento, ¿no? Como bien lo has dicho, vienen de lo siguiente: para que el gobierno no tuviera propaganda, crearon lo que llaman una barrera, un firewall, que impide al Ejecutivo presionarnos para decirnos lo que queremos informar. Gonzalo, qué bueno que hablas de eso, porque justamente te lo iba a preguntar, y te lo voy a preguntar de todos modos para que quede claro. Claro. Mientras que, y esta es pregunta, mientras que la Voz de América es un medio de comunicación del Estado de Estados Unidos y que tiene el propósito de enviar el mensaje de Estados Unidos de libertad y democracia, etcétera, mientras que es así, ustedes, y esta es la pregunta, ustedes se tienen que regir por principios periodísticos siempre. Totalmente. No es inadmisible que el Ejecutivo interfiera con nuestra decisión editorial. Hay una ley que nos protege, y esa ley, un decreto ejecutivo no lo puede traer abajo. Y esa es la lucha en la que estamos ahora. Sin embargo, el presidente decide decir, bueno, vamos a cerrar, vamos a tratar de cerrar, vamos a tenerla en el mínimo, vamos a poner un mensaje de la presidencia de Estados Unidos, y esa no es la Voz de América. Nosotros no somos un órgano de propaganda. Nosotros somos un órgano que muestra los dos puntos, Alberto. Estamos diciendo lo que piensa América. Lamentablemente, bueno, lo estás diciendo muy bien resumido lo que estabas diciendo al principio del programa. El escándalo, ¿no?, de filtración de información que es confidencial, que solamente sistemas que han sido avalados por el gobierno de Estados Unidos pueden llegar a transmitir eso. No lo hacen por Signal. El hijo mío tiene Signal y en este momento está jugando ahí con sus amigos con Signal. O sea, cualquiera puede pasar. Pero volviendo al tema, lo que está en juego precisamente es que si nosotros informamos de eso, el presidente no va a estar contento de que la Voz de América informe sobre eso, pero es un hecho, Alberto, es un hecho. Claro. Es que estamos en tiempos en que lo que están atacando es la verdad, están atacando a la verdad. No les gusta que hablen la verdad. Exacto. Si yo informo eso, precisamente la Casa Blanca va a llegar y decir, esto es comunismo puro, perdón, esto es izquierda puro, radicales, porque el presidente dijo, como bien lo dijiste, no tengo conocimiento de qué se trata, no he leído el Atlantic. Yo creo que eso es una revista que va no tiene ninguna circulación. Esa es la reacción del presidente, lo tenemos que decir. Pero, no le gusta eso. Gonzalo, dime una cosa, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando para La Voz de América? 19 años. Ok, o sea que tú entraste a trabajar para La Voz de América cuando estaba George Bush.
Exactamente. George Bush. Ok, y dinos una cosa. Aquí tú puedes decirnos y asegurarnos en este momento. Tú has estado trabajando 19 años, estuviste Sí, trabajando durante la presidencia de George Bush, correcto. estuviste trabajando durante la presidencia de Barack Obama Barack Obama, y después de Donald Trump, después de Biden y ahora otra vez de Donald Trump. exacto. Tú, durante cualquiera de estas administraciones, cualquiera, ustedes en La Voz de América, tú recibiste una instrucción, una directriz que fuera, fuera, valga la Ajá. redundancia, de la ética periodística, de un sesgo periodístico, propaganda, que ya habías dicho, etcétera. En ningún gobierno anterior, ni siquiera en el primer gobierno de Donald Trump, ni siquiera en ningún gobierno. Pero en el primer gobierno de Donald Trump criticó a la Voice of Sí, America. criticó, pero no se atrevió a Ya. llegar a lo que ha llegado, que eso es interesante. Pero en ningún momento, nunca he recibido yo en La Voz de América una instrucción que diga, esto no lo publiques, esto no lo debates. En mi programa de análisis y debates, yo llevo a personas que critican al presidente Trump y llevo a otras personas que hablan muy bien de sus acciones. Pero ¿Cómo explicas o justificas la acusación del sesgo hacia la izquierda que señala el presidente Trump que tienen ustedes? totalmente demencial. No existe, no existe. El presidente Trump está viendo fantasmas en donde no hay. La Voz de América pone las dos versiones de Estados Unidos, porque nosotros no somos partidistas, Alberto. Nosotros somos periodistas que informamos lo que debe ser. El presidente Trump tiene un concepto diferente de lo que debe ser el periodismo, y ahí es donde viene el grave problema, Alberto. Nuestra misión es informar, y está escrito en la Carta Constitutiva de La Voz de América que firmó el presidente en su momento, Gerald Ford, en donde dice que La Voz de América debe dar, no es solamente una versión, tiene que dar las dos versiones, lo que representa a Estados Unidos. Y es lo que estamos haciendo. Y curiosamente, el presidente no le gusta, bueno, ya lo sabes, no le gusta escuchar críticas. Y La Voz de América, en su independencia, no le gusta escuchar cómo La Voz de América, siendo La Voz de América, también tiene espacio para las críticas contra el presidente. ¿Cuál es la orden que se tiene? O sea, ¿por qué lo cerraron? ¿Lo cerraron para que no aparezcan nunca más? ¿Cuál es la intención de este gobierno con respecto a La Voz de América? Claro, la intención es lo siguiente. El presidente está utilizando, y Alberto, te lo digo francamente, ya hay aires de crisis institucionales, porque todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son iguales. El presidente tiene obviamente el ejecutivo y tiene el legislativo, le falta el poder judicial. Sin embargo, la orden del presidente y como está actuando el presidente es de, ¿cómo dirías? Shock and awe, de impresionar y dejar a la gente boquiabierto, dejarlos anonadados. No puede cerrar por decreto ejecutivo La Voz de América porque un decreto no puede sobreseer una ley, que es como se constituyó La Voz de América. La intención que tiene él es precisamente decir, se cierra, vamos a cerrar La Voz de América, vamos a empezar un despido masivo y después de eso ya veremos qué va a suceder, pero él sabe que no lo puede hacer. De manera que lo que quiere es enviar un mensaje fuerte y por eso vamos a regresar. Como dices tú, ¿cuándo? No sabemos. El juez, en este momento hay un juicio que va a determinar si lo que dijo el presidente efectivamente tiene valor legal, que obviamente nosotros confiamos en que el juez va a decir, no tiene, perdona, se me cayó acá, y va a decir eso y vamos a regresar. Pero ahí viene el problema. ¿Cómo vamos a regresar? Porque sí hay un aire, Alberto, de que bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ya no tenemos a nuestros colegas contratistas, ¿no? Que nos daban mucho apoyo, ya no tenemos una serie de corresponsales. Estos contratistas son gente que no era empleada. Exacto, no estaba en anónima de los federales, por consiguiente no tienen la protección del empleado federal. Pero, oye, Gonzalo, pero dime una cosa, ustedes dependen últimamente del Congreso, pero este Congreso yo nunca había visto un Congreso más alineado con un presidente que este Congreso. Este Congreso está totalmente
subyugado, subordinado al presidente Donald Trump, y no estoy exagerando, eso así es. Entonces, ¿cuáles son las chances, perdón por el anglicismo, de que este Congreso los ordene cerrar y desaparecer? Claro, en realidad son pocos, y te voy a decir por qué. Porque los padres de la patria, cuando fundaron la nación, determinaron que las elecciones, los senadores tienen un periodo de 6 años. En 2 años vienen elecciones. Y el golpe que está dando precisamente Donald Trump a los estadounidenses, la gente ya está reaccionando de una forma en donde las elecciones en 2 años, te lo puedo asegurar desde ahora, acuérdate, words, como dicen, te lo puedo asegurar, los demócratas van a llegar a tener mayoría y casi absoluta. De manera que los senadores, como bien lo dice, bueno, ¿y cuáles son las chances de que lo cierren? Los senadores en este momento han dicho, cuando termine el ciclo de presupuesto ahora en septiembre, el nuevo presupuesto va a estar en los mismos niveles de financiamiento de 2024. O sea que la Voz de América continuará con su presupuesto. Continuará con su presupuesto. De nuevo, va a venir un enfrentamiento entre republicanos y demócratas, y ahí es donde el gobierno federal nuevamente se espera que cierre. ¿Por cuánto tiempo, Alberto? No sabemos. Y cuando cierres que vas al aeropuerto y los agentes, no vas a tener gente que te está pasando de inspecciones. No va a haber parques, el Smithsonian cerrado. O sea, los servicios van a estar en lo mínimo. Y ahí es donde los legisladores han dicho, los demócratas, no vamos a apoyar el presupuesto hasta tanto ustedes no acepten este presupuesto, en donde todo tiene un financiamiento a niveles del 2024. Gonzalo, ahora, sí, dinos una cosa. ¿Cómo justificas tú, cómo justificarías, cómo se justifican ustedes la existencia de La Voz de América, habiendo tantos medios de comunicación, habiendo las redes sociales, etcétera, etcétera? Hoy en día, si yo fuera una administración gubernamental, yo también diría, a ver, espérame, a ver, ¿qué podemos cortar aquí? ¿De qué podemos prescindir y etcétera? ¿Por qué sería imprescindible La Voz de América? Porque La Voz de América es precisamente quien lleva el mensaje de democracia, de libertad de prensa, de decisión personal al mundo. En Latinoamérica, fíjate que en Latinoamérica llegamos, y bueno, tú lo viste, llegamos a un punto en donde las democracias ¿Te parece, Gonzalo, que ese servicio no está siendo ofrecido, dado por los medios comerciales de comunicación? No lo está haciendo, porque hay países, por ejemplo, ¿cuánto en el tema de Venezuela, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de El Salvador, en el caso de otros países en todo el continente? Hay noticias esporádicas sobre estos países. La Voz de América constantemente está informando, y está informando de las políticas de Estados Unidos hacia esos países. ¿Cómo pierden los venezolanos su estatus de protección temporal? ¿Cómo afectan las decisiones de Washington a los nicaragüenses? Ese es nuestro foco, esa es nuestra importancia. Esos son nuestra información, nuestros reportajes, constantemente, todos los días. Eso es lo que está informando. Ahora, déjame pasarme un poquito a otros lados, en Asia. Lo que está sucediendo en Asia, en Ucrania y Rusia, que ya sabes por dónde va. ¿Para qué te voy a contar lo que ha dicho el presidente sobre Zelensky? Todo eso nosotros lo estamos informando para contrarrestar la poca información en realidad que tienen muchos medios de comunicación, que les parece importante, pero lamentablemente no generan ni ratings, no generan ganancias, no hay mayor estímulo de lectura, si se quiere, cuando se publica. A la Voz de América no nos interesa el tema monetario, ¿de acuerdo? No nos interesa y no podemos. La Voz de América no lucra con su información, pero tenemos que estar ahí, tenemos que informar. Hay regiones en donde los tiranos continúan oprimiendo al pueblo y lamentablemente no es noticia. Ya la gente no quiere escuchar eso. La Voz de América está constantemente dando voz a quienes no tienen voz, e informando cuáles son las políticas de Washington, de Estados Unidos, hacia esa región, hacia esos continentes, Alberto. Ya. Bueno, pues Gonzalo Abarca, te pido que nos mantengas informados sobre qué es lo que sucede. Ojalá y todo salga bien. De nuevo, en lo personal, es a través de sus empleados, ex empleados, de sus
mentores que yo aprendí a respetar la Voz de América porque nunca Claro. la vi, nunca, no tengo acceso, nunca la he buscado, pero estos dos grandes mentores que yo tuve, todo el respeto de Sí, la escuela que traían de la Voz de América. claro, claro. Mira, un placer verdaderamente inspirador lo que has dicho de ellos, porque es cierto, esa era la época de oro de la Voz de América. Ellos llegaron con esos principios y continúan. Y aprovecho también para enviarte un mensaje personal de un amigo que ha estado aquí en el estudio mío, que es el doctor Cohen. Ah, Isaac, don Isaac, Y todos los que te están escuchando saben quién es Isaac Cohen. innecesario decir quién es, ¿no? El gran Isaac, buen amigo de nosotros, por supuesto que sí. Claro, claro, claro. Así es que te envío un gran abrazo. Hemos estado acá, mencioné lo tuyo. Pasamos como una... yo conozco más de tu vida ahora que... Sí, don Isaac y yo llevamos décadas de hacer esto juntos. Gracias, Gonzalo. Te agradezco mucho. de ti un fuerte abrazo, cuídate. Hasta luego, gracias. Chao, Y bueno, bye. vamos a despedir a un periodista y vamos a darle la bienvenida a otro periodista porque es martes y los martes son de Fernando Francia con su segmento. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, pura vida? Un gusto saludarte, Alberto. Y Igual. pues no importa de qué signo sean, no importa de qué ámbito de noticias sean, cerrar medios siempre va a ser un golpe a la democracia, al final y al cabo, la convivencia democrática en nuestros países. Sí, totalmente, definitivo. Así es. Bueno, y relacionado con eso es el tema que traía para hoy. Fíjate, Alberto, que el país más feliz del mundo tiene uno de los índices de suicidio más altos. Mm, ¿Cómo se come esa contradicción? Bueno, pues de alguna manera pone en duda la lógica detrás del ranking de felicidad global que cada año publica un organismo que fue fundado por fundaciones de bancos, think tanks del mundo de gran diversidad. El Informe Mundial de la Felicidad 2025 ubica a Finlandia, Suecia, Dinamarca, Islandia y Noruega en los primeros 5 lugares, todos nórdicos y escandinavos. Y Costa Rica aparece en sexto. Claro, no es poca cosa. México logra estar en el top 10 por primera vez y Estados Unidos baja hasta el 24º. Y los siguientes, digamos, de la región es Belice en el 25, Uruguay en el 28 y Brasil en el 36. Pero, ¿qué tan fiable será medir la felicidad de esta manera? Bueno, la felicidad, en teoría, pues es el objetivo último de toda la sociedad, de cualquier sociedad. Debería serlo, por lo menos, ¿no? Ser feliz no se trata solamente de tener las necesidades básicas satisfechas. Claro que es una gran parte del paquete. También implica sentirse en paz, tener salud física, mental, cultivar relaciones significativas, confiar en los demás, sentir libertad. Vaya importante, sentir libertad y tener un propósito en la vida. Pero, ¿cómo se puede medir todo eso? ¿Puede reducirse a una encuesta? Bueno, el ranking utiliza variables como el PIB per cápita, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la percepción de libertad, ojo con la percepción de libertad, la percepción de generosidad y la percepción de corrupción, entre otras muchas variables. Pero pasa como con el PIB per cápita, ¿no? El resultado promedio puede esconder grandes desigualdades internas. Un país puede estar en lo más alto de la lista, sin embargo, tener muchas personas viviendo en pobreza, en el caso del PIB. Y pasa lo mismo con la felicidad. Puede estar muy alto en la lista con gente viviendo en tristeza, ansiedad o precariedad interna. Es como mirar una foto borrosa donde todos parecen sonreír, pero no se nota quién está llorando por dentro. En algunos de estos países escandinavos que dominan el ranking, las tasas de suicidio siguen siendo alarmantes. Pero, ¿cómo? ¿No eran los más felices? Bueno, la explicación en parte puede estar en las formas distintas de entender y expresar la felicidad, sobre todo esto de expresar la felicidad, porque al final las encuestas son cómo miden la percepción de las personas y eso en su sumatoria y promedio nos da un ranking. Porque no es lo mismo preguntar a una persona en Helsinki, Estocolmo, o en San José, Bogotá o en Monterrey, ¿qué tan feliz se siente? No hablamos el mismo idioma, no es el mismo clima, no es la misma historia, no es la misma forma de ver el mundo.
no son las mismas necesidades, satisfechas o no. En lugares donde el ideal social es la estabilidad y la eficiencia, puede que la tristeza duela distinto que en donde la vida cotidiana gira en torno al encuentro, la familia, la fe. En algunos lugares el silencio emocional se impone, en otros se sobrevive hablando con la vecina o bailando en la sala, ¿no? O teniendo esa conversación social que muchas veces se da en lugares públicos. Costa Rica ha estado siempre en el top 10, más o menos, y en el 2012 fue el primer lugar. Aún con sus grandes retos económicos, sociales, de todo tipo, ¿no? Con todo y nuestros problemas, parece que aún así la gente sigue diciendo que es feliz. Quizás no porque todo esté bien, sino porque algo en su forma, en nuestra forma de ver y de vivir, nos permite ver lo bueno, incluso a veces en medio de lo malo. Entonces, una pregunta inevitable es, ¿cómo te sentís hoy? Como para un sexto lugar en el Mundial de la Felicidad, ¿será que la felicidad está dentro de cada uno de nosotros o está en otro lugar? Ah, bueno, y porfa, ya dejemos de decir que Costa Rica es el país más feliz del mundo, porque eso fue en 2012. Y desde entonces ha sido para abajo. Un poquito, pero bueno, es un poco injusto compararnos con Suecia, Finlandia, Noruega, complicado. ¿Cómo interpretas el hecho de que el país más feliz del mundo es también uno de los con los de mayor tasa de suicidio? Y yo creo que es la valoración de felicidad, ¿no? Yo creo que en esos países, si tengo todo cubierto, si tengo todo ordenado, si tengo todo listo, tengo lo material cubierto, que es la mayoría de la población, podemos decir tengo felicidad. Son muy pragmáticos en Suecia, en Finlandia, en esos lugares. Y bueno, tienen un tema con el alcoholismo muy fuerte, tienen un tema con el suicidio muy fuerte, pero eso no les quita incluso poder estar muy alto en rankings muy objetivos, porque si uno desmenuza un poco el ranking de la felicidad, al final no es de la felicidad, es de un montón de cosas que sumadas creemos que nos da felicidad. Y está bien, es un buen marketing que tiene el ranking, pero en realidad se habla mucho más de, de libertad, generosidad, emociones positivas, emociones negativas, ¿no? Voluntarismo, voluntariado, ayudar a extraños, bueno, salud, Producto Bruto Interno soporte social, ¿no? La seguridad social, entre otros montones de índices. Fíjate, yo no tengo mucha experiencia, felizmente quiero pensar, felizmente no tengo mucha experiencia con el tema de suicidio y en lo personal tampoco con depresiones porque yo no soy alguien que creo que no sufro de depresión de acuerdo a lo que he visto en otras personas, pero solamente que yo tenga experiencia, solamente he perdido a alguien muy querido, un gran amigo mío, por suicidio. Y se me suicidó este amigo mío hace algunos años y yo sostengo, pues yo lo veía, era mi amigo, éramos amigos, y yo sostengo que no estaba deprimido cuando se suicidó. Simplemente, como lo conocía yo, que lo conocía mucho, simplemente tomó una decisión. Era una decisión como muchas otras que tomó antes en su vida, simplemente esta fue la solución final, o sea, la decisión final. Pero no, vaya, lo que estoy tratando de decir es que no cumplía con el perfil de depresión que hubiera dicho, este se va a matar. No, Sí. simplemente estaba pasando por cosas en su vida y dijo, ya no, y ya mejor me voy. Pero no El creo que haya sido disparador, por perdido. el disparador, quizás fea palabra, pero el disparador de una decisión como esa, es una decisión, ojo, se ha criticado mucho en Costa Rica a alguien que dijo que es una de las decisiones más valientes que puede tomar una persona. Yo creo que se necesita valentía para poder tomar una decisión así, sin duda. ¿Más valientes o más cobardes, quisiste decir? No, más valiente, Más es decir, valientes, sí, que se necesita mucha valentía, dices. sí, es decir, Sí, sí, tomar una sí. decisión así y hacerlo y que se ejecute bien, tiene que ser, hay que tener un sentimiento fuerte yo creo que de valentía, es que podrás ser cobarde en otros aspectos de que ya no quiero enfrentarme a esto, pero Sí, luego me enfrento a esta situación y hay que hacerlo con valentía, es bien difícil, pero los disparadores son muchos, muchas veces una decisión
pequeña, una situación pequeña, concreta, pero abrumadora, muchas veces un arrastre de mucha depresión. Entonces, en realidad, no hay, creo yo, una única razón. Habría que estudiarlo mucho más. Yo no soy un experto en el tema, pero podrías hacer un programa al respecto que suena Mira, interesante, claro. de ver de dónde sale esa decisión tan fuerte de terminar Claro. con la vida, ¿no? Yo tampoco no soy experto ni mucho menos, pero de nuevo, yo en el caso que yo vi, yo puedo afirmar que este amigo no era alguien deprimido, no estaba deprimido, estaba pasando por circunstancias que simplemente me parece a mí, interpreto, no quiso volver a pasar y dije, "Nah, ya no". En cambio, tuve otro amigo, él sí estaba muy deprimido, él sí se quería morir. Y se murió, no se suicidó, pero se murió. Él sí estaba muy deprimido, llevaba meses deprimido y ay, 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 y un día amaneció muerto solito. Pero en este caso que se quitó la vida de propia mano, yo sostengo que no estaba deprimido, pero en fin, esa es mi impresión. Y también sorprende, y quizás uniéndolo con el índice de felicidad, sorprende cómo tanta gente en situación de calle sigue exponiéndose a Sí. tantos problemas y a tanta vida cotidiana Se tan aferra a la vida. complicada Eh, sin tomar una decisión tan drástica como esa. No, Se no aferra a lo, la no lo vida. sugiero, pero sorprende por lo menos. Sí. Ahora, ahí conectamos con el tema de la felicidad. Parece que hay algo en Costa Rica, por lo menos, que nos hace mirar la vida de forma más positiva. Ya. Fernando Francia, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer.